Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de alimentación basada en plantas. En este video lo que voy a hacer es te voy a mostrar un poco el grupo de las proteínas. ¿De dónde obtenemos las proteínas las personas que seguimos una alimentación basada en plantas? Y esta pregunta seguramente te la hicieron si sos vegetariano o vegano. Siempre lo primero que pregunta la gente es ¿de dónde sacas las proteínas? ¿No? Parece que el concepto general es que las proteínas solo están en las carnes y en los productos de origen animal, pero lo que vamos a mostrar a lo largo de este video es que hay un montón de proteínas que se pueden obtener del reino vegetal, ¿sí? De todos los vegetales. Acá mismo te muestro una lista que vamos a ir analizando a lo largo de todo este video para ver la cantidad de proteínas que hay cada 100 gramos de alimento, ¿sí? O sea que en esto acá hay una lista, después la vamos a ir desarrollando. Puntos importantes a tener en cuenta es que no existe en general un déficit de proteínas si no hay un déficit calórico. O sea, que si vos estás consumiendo una alimentación adecuada para vos, que es adecuada en calorías para tu peso, entonces es muy difícil que estés en déficit de proteínas. Este es el primer punto a tener en cuenta. La realidad es que es muy poco probable que haya un déficit de proteínas, pero lo importante es elegir alimentos adecuados para tener una alimentación balanceada y llegar a nuestro requerimiento de proteínas diario, ¿no? ¿Qué es? Nosotros necesitamos aproximadamente 1 gramo de proteínas por cada kilogramo de peso que tenemos, ¿no? Entonces, eligiendo adecuadamente los alimentos, vamos a llegar sin ningún problema a cubrir este requerimiento. Acá esta lista lo que tiene es que tiene alimentos, suplementos, tiene un montón de cosas. Lo importante es que vayamos viendo punto por punto para poder entender cómo llevarlo esto a nuestra vida cotidiana. Seguimos trabajando entonces con esta idea de mi plato vegano y en este punto me parece que corresponde aclarar que hay esta división, ¿no? De las frutas y las verduras, los cereales, las legumbres o lo que sería lo proteico por un lado, los hidratos de carbono por el otro. Es una división que sirve para poder entenderlo mejor, pero no es tan real, ¿no? Porque en todos los alimentos, incluidos en las frutas y en los vegetales, hay proteínas, ¿sí? Entonces, hay alimentos que sí son más ricos en proteína que otros, ¿no? Pero en todos los alimentos de origen vegetal hay proteínas, entonces al combinarlos adecuadamente vamos a llegar a nuestro requerimiento diario. Si no viste los videos anteriores de esta serie, te dejo acá un link para que los puedas hacer y te invito también a suscribirte a mi canal. Bueno, llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en qué son las proteínas, ¿sí? Las proteínas son macromoléculas, son moléculas que están dentro de nuestro cuerpo y están involucradas en un montón de procesos. Entre esos, todos los procesos que se dan a nivel celular están mediados a través de proteínas, pero a su vez las proteínas cumplen un montón de funciones especialmente estructurales, ¿no? Son las que forman nuestros músculos, están involucradas en nuestros huesos, en el tejido de sostén. Las proteínas están en todos lados, por eso son tan importantes. ¿Y cómo está compuesta una proteína? Bueno, se compone a través de aminoácidos. Estos aminoácidos son estructuras más pequeñas que al unirse forman una proteína. Si lo comparamos con una pared, la pared sería la proteína y los aminoácidos serían los ladrillos, ¿sí? Es decir, entonces que lo que a nosotros nos interesa en realidad son estos aminoácidos, son estos ladrillos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingerimos una comida, nuestro sistema digestivo lo que va a hacer es digerirla, va a cortar esa macromolécula en pequeñas porciones que son los aminoácidos y eso es lo que vamos a absorber y lo que va a empezar a formar parte de nuestras estructuras corporales, de nuestras proteínas. Entonces, para nosotros es muy importante poder obtener los aminoácidos que se consideran esenciales, porque hay un grupo de aminoácidos que nuestro cuerpo no puede formar. Hay unos que sí y unos que no. Entonces es importante que consumamos estos alimentos que tengan aminoácidos esenciales.
Por eso acá se habla de lo que es una proteína completa y una proteína que no es completa o incompleta. Las proteínas de origen animal son completas porque tienen todos los aminoácidos. Dentro del reino vegetal, las proteínas que son completas son las que provienen de la soja, de la quinoa y de la chía también, porque tienen todos los aminoácidos esenciales. Pero esto no es un punto limitante. ¿Por qué? Bueno, hay algunos alimentos que son ricos en algún grupo de aminoácidos esenciales, pero les faltan otro grupo, ¿no? Pero al combinarlos podemos tener el total de aminoácidos que necesitamos en nuestro cuerpo. Acá es importante remarcar en este grupo de alimentos que, por ejemplo, los cereales son ricos en metionina y son deficitarios en lisina, pero las legumbres es al revés, ¿sí? Entonces, si yo combino estos dos alimentos, voy a obtener todos los aminoácidos esenciales que necesito, ¿sí? Y no hace falta combinarlos en la misma comida. Antes se pensaba que teníamos que comer en la misma comida cereales y legumbres para tener una proteína completa. Ahora se sabe que esto no es así y que consumirlos a lo largo del día ya es suficiente y el cuerpo va a poder utilizar todos los aminoácidos esenciales que requiere sin ningún tipo de problema. Y entonces acá nos hacemos esta pregunta: ¿qué alimentos de origen vegetal son ricos en proteínas? Esta pregunta puede ser un poco tramposa porque, bueno, quizás cuando nosotros vemos acá en la gráfica de los alimentos de este grupo, figuran las legumbres, ¿no? En sus diferentes formas, pero la realidad es que, como vamos a ver acá, hay un montón de alimentos que son ricos en proteínas y no únicamente los del grupo de las legumbres, ¿sí? Entonces acá lo importante para tener en cuenta es que en este grupo voy a incluir justamente las legumbres, los productos y todos sus productos derivados. Pero vamos a ver que hay algunas otras cosas que podemos añadir. La legumbre siempre, o sea, no solo pensar en que hay que comer el poroto como si fuera un guiso. O sea, si a mí me gusta comerlo así, está buenísimo, pero también lo puedo consumir como si fuera un untable, como el hummus, o lo puedo consumir hecho una bebida vegetal, como la leche de soja, la bebida vegetal de soja, o como un alimento procesado de la soja, como puede ser el tofu, o puede ser las proteínas texturizadas. También una forma muy buena de incorporar estos alimentos, las legumbres, son a través de las harinas de estos alimentos, que vamos a ver que tienen un montón de propiedades y de proteínas, ¿sí? Acá al observar este cuadro es como el cuadro general de todos los alimentos ricos en proteína, y incluí acá dos verduras como para que veamos que también las verduras tienen proteína, tienen poquita proteína, pero igualmente la contienen. Y si vemos, por ejemplo, cuando vemos los primeros alimentos de la lista, que vemos, bueno, las microalgas, ¿no? La clorela y la espirulina, pero nadie va a consumir 100 gramos de estas algas en el día, ¿no? Porque es demasiado y serían como un suplemento. Después tenemos también la levadura, semillas, bueno, hay muchos alimentos que son ricos en proteínas, pero que no podemos consumirlos en gran cantidad, ¿no? Porque, por ejemplo, las semillas son muy ricas y los frutos secos son muy ricos en proteínas, pero también son muy ricos en grasas, ¿no? Que son grasas saludables, pero son grasas al fin que suben un montón la cantidad de calorías que voy a estar consumiendo si consumo mucha cantidad de ese grupo de alimentos. Entonces, la idea ahora sería poder distribuir este cuadro en todo un grupo de alimentos según las comidas que hacemos en el día, ¿no? Para poder llevarlo a nuestra vida cotidiana. Entonces, acá tenemos este grupo que serían los alimentos que podríamos consumir en las comidas principales, ¿no? O sea, los que más solemos consumir en las comidas principales. Lo interesante acá, bueno, en el caso de las harinas, ¿no? Como está la harina de soja y la harina de garbanzo, que está por algún lado, que está en tercer lugar, son del alimento crudo, o sea, del alimento en seco. Todos los demás alimentos de la lista están representados en alimentos que están cocidos. Es decir que, por ejemplo, con 100 gramos de harina de soja puedo aportar 51 gramos de proteínas. El seitán sí ya es algo que está hidratado y listo para comer, entonces 100 gramos de seitán me van a aportar 26 gramos de proteína. Esto es un montón, ¿no? Tiene un montón de proteínas el seitán. Recordamos que el seitán es la proteína derivada del
el trigo, o sea, es la proteína del grano de trigo. Entonces, si tengo enfermedad celíaca o intolerancia al gluten no celíaca, esto está completamente excluido. Y para las personas que lo pueden consumir, lo pueden hacer con moderación porque suele ser una proteína de difícil digestión, o sea que no hay que exagerar en su consumo. ¿Sí? Después tenemos acá en otro, un poquito más abajo, el tempeh, que es un producto derivado de la soja, es un fermento. Tenemos la soja texturizada cocida, ¿sí? Bueno, los lupinos, el tofu y bueno, y el poroto de soja cocida, ¿no? Y el texturizado de arveja un poquitito más abajo. Yendo un poquitito más abajo vemos que están las legumbres. En general podríamos pensar que las legumbres me van a aportar 9 gramos de proteína por gramo de proteína, por gramo de alimento cocido. Y bueno, más abajo tenemos la quinoa, el amaranto y un poco más abajo el arroz. Pero vemos que aportan. Pero, ¿cuál es la clave? La quinoa no aporta tanto cocida, ¿no? O sea, una vez que está cocida no me va a aportar tanta cantidad de proteínas, pero sí me aporta proteínas, aminoácidos completos. Una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. Entonces, bueno, acá cada uno puede ir eligiendo de acuerdo a lo que está necesitando, ¿no? Pero más o menos teniendo en cuenta, vamos a ver que que las diferentes proteínas, o sea, los diferentes alimentos me van a aportar diferentes cantidades de proteínas. Lo importante acá es tener en cuenta que si yo no estoy acostumbrado a consumir, por ejemplo, las legumbres enteras, ¿no? Los porotos, me va a ser más fácil consumirlo en forma de pastas, ¿no? Procesadas, ¿no? Que estén hechos una crema, ahí me van a ser más fáciles de digerir. Y los productos que están un poquitito más procesados, como el texturizado de soja, el texturizado de arveja, o las harinas de las legumbres, y el tofu van a ser más fáciles de digerir que el poroto en sí, ¿sí? Porque le voy a estar dando a mi cuerpo menos trabajo para que procese. Entonces, si estoy haciendo una transición hacia la alimentación basada en plantas, está bueno incluir estos alimentos, ¿no? Que están un poquitito predigeridos, podríamos decir, están un poquitito, le es un poco más fácil al cuerpo digerirlos y después ir transicionando a poder consumir las legumbres enteras sin problema. Después tenemos otro grupo que podríamos decir que serían complementos, ¿no? Algo que podríamos complementar en nuestra alimentación, como por ejemplo la levadura nutricional, ¿no? Que 100 gramos de levadura nutricional me aportan 50 gramos de proteína, es un montón, pero 100 gramos de levadura nutricional es un montón. Lo que uno consume habitualmente es una cucharada, lo que se recomienda es no consumir más de 2 cucharadas o 3 por día, ¿sí? Pero bueno, sumando una cucharada de levadura nutricional a mi plato de comida estoy sumándole un montón de proteínas. Lo mismo si consumo germen de trigo, también le estoy sumando un montón de proteínas siempre y cuando no tenga una intolerancia al trigo, ¿sí? También tenemos las semillas de girasol, las semillas de chía, ¿sí? Entonces mucha gente lo que hace es hace una preparación con semillas de girasol, semillas de chía, semillas de calabaza, levadura nutricional, todo procesado, ¿sí? En un molinillo de café para que quede como una harina y eso se puede espolvorear arriba de las comidas, incrementando el valor nutricional de esa comida que estamos haciendo. Y acá tenemos como en la cabeza de los alimentos con más cantidad de proteínas las microalgas, ¿no? La clorela y la espirulina. En el caso de la espirulina hay reportes actuales que recomiendan tener precaución en su consumo porque pueden estar contaminadas y bueno, generar algún efecto adverso para la salud. En el caso de la clorela no hay reportes de esto, así que su consumo sería más menos problemático y la podríamos consumir, por ejemplo, en un licuado, ¿no? En un licuado de frutas se puede agregar la clorela en polvo y ahí estoy incrementando un montón el valor nutricional de esa comida que estoy haciendo. Y esto es este último grupito que presento acá sería un grupo de snacks, por ejemplo, ¿no? Como cosas para comer entre comidas, para llevar, para picar si uno tiene hambre cuando va a trabajar o cuando sale, ¿no? Que serían las semillas y los frutos secos, ¿no? Estos también aportan un montón de proteínas, ¿sí? Me van a generar un montón de proteínas, pero también tenemos que recordar que todo este grupo, salvo la avena, tienen muchas grasas saludables, pero grasas al fin, lo que aumenta la cantidad de calorías que estoy consumiendo. Entonces, si estoy tratando de cuidar el peso, no tengo que exagerar en este consumo.
¿sí? Entonces, hasta acá lo que fuimos viendo es los diferentes grupos con la cantidad de proteínas que tiene y cómo ir balanceando esta cantidad de proteínas. Para que no se haga tan largo este video, lo que voy a hacer en un próximo video, cómo llevar a la práctica esto en un plato de comida, ¿sí? Entonces, si tenés dudas con respecto a lo que fuimos hablando en este video, te invito a que me escribas en los comentarios tus dudas, que también lo podré responder en un próximo video. Y también te invito a que te suscribas a este canal para poder recibir las notificaciones de cuando publique nuevos videos de este curso para tener toda esta información y te pido que la compartas con las personas que pienses que pueda serle útil. Nos vemos.